La vivienda se ha convertido en una de las grandes preocupaciones sociales en Cataluña y en España. El acceso a un hogar, el precio de los alquileres, las dificultades de los jóvenes para independizarse o la presión de muchas familias están muy presentes en el día a día y también en el debate político. Hoy queremos analizar y hablar sobre este tema con uno de los grandes representantes que está siguiendo de cerca y de primera mano esta cuestión desde el Parlamento de Cataluña. Pero antes de entrar de lleno en propuestas y medidas, nos gustaría conocer un poquito más a la persona que hay detrás del cargo, toda su trayectoria y qué le ha llevado a implicarse en política. Muchas gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Juan? Gracias a vosotros, es un placer estar aquí. Antes de empezar a hablar sobre las medidas que propone el Partido Popular, vamos a hablar un poquito más de ti. ¿Quién es Juan Fernández? ¿Cómo se define? Bueno, la verdad es que soy una persona normal y corriente, ¿no? Yo creo que muchas veces cuando hablamos de políticos, Mm. esta es una gran asignatura, que es mirar más a la persona que no al personaje o al político, ¿no? Vale. No somos extraterrestres, somos personas normales, somos personas pues, que hemos trabajado, que hemos estudiado y que en un momento dado pues, nos hemos implicado en política. Yo no pedí estar en política, a mí me lo ofrecieron en su momento, Xavi García Albiol me ofreció ir hace muchos años en sus listas de número 7 en el año Ujú. 2007 precisamente, ¿no? Y aquel año pues pasamos de 5 concejales a 7 concejales en Badalona y salí elegido, ¿no? Y la verdad es que me gustó mucho aquella etapa porque aprendí mucho, ¿no? Y toda la etapa de Badalona, ¿no? Que han sido 18 años de mi vida, ¿no? Aquello empezó como algo pues inicial y al final acabaron siendo 18 años, ¿no? 18 años en los que he tenido la oportunidad pues, de estar en la oposición, de estar gobernando, de volver a la oposición, de volver a gobernar, ¿no? Pero que me llevo pues una mochila llena de experiencias y sobre todo un gran aprendizaje, ¿no? Yo creo que cualquier político debería pasar por la vida municipal, ¿no? Sí que Ujú. es verdad que esto de la política viene cuando viene, ¿no? Y te lo ofrecen cuando te lo ofrecen y te implicas cuando crees que tienes que implicarte, ¿no? Pero sí que es verdad que yo creo que la mayor escuela política es la política municipal, la política donde estás más próximo al ciudadano, donde de alguna forma aquello que haces o aquello en lo que trabajas, aquello por lo que apuestas, se ve más rápido a pie de calle, ¿no? Aquellos efectos, ¿no? de lo que trabajas, de lo que reivindicas, de lo que propones, pues se ve de una forma más rápida y más cercana, ¿no? Y sobre todo porque al final eres el representante político Ujú. más cercano Ujú. a la ciudadanía, por lo tanto te tienen al lado, ¿no? Porque cualquier vecino, incluso tus propios vecinos de tu bloque de pisos, son tus propios votantes o tus Sí, sí, propios sí, sí. detractores, ¿no? Por lo tanto, es una experiencia, la verdad, que muy enriquecedora. ¿Qué, aparte de la política, qué es lo que te gusta? ¿Tienes algún hobby? ¿Algún deporte que sigas? Mm, ¿Cine, películas, música? Yo siempre he hecho natación, Vale. ¿no? Aunque soy de Badalona y es la ciudad referente del mundo del Ujú. baloncesto, yo he hecho siempre natación. Vale. He hecho baloncesto en el colegio, pero era muy malo y no me he dedicado, como por ejemplo el alcalde sí que estuvo unos años, ¿no? Pero en todo caso me gusta mucho el deporte. He sido muchos años concejal de deportes en Badalona Vale. y Badalona es una ciudad que es conocida por el baloncesto, Sí, sí, sí. pero en la cual hay deportes de todo tipo, desde la ciudad de España con más petancas hasta tiro con arco, balonmano, voleibol desde hace unos años, quiero decir, fútbol americano, somos la ciudad decana del fútbol americano en España también, quiero decir, somos una ciudad polideportiva, ¿no? Y me gusta mucho el deporte y el hecho de haber pasado por esa experiencia de ser concejal de deportes me ha hecho que me gustara más el deporte todavía, ¿no? Por lo tanto, algo con lo que desconecto o algo con lo que logro de alguna forma desconectar de la política, ¿no? A lo que me dedico, pues es seguramente el deporte. Pero ya te digo que con 2 hijos de 3 y 5 Es años es muy complicado, es difícil complicado. también buscar mucho tiempo para hacer deporte. No sabía yo eso de la petanca en Sí, 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 Badalona. sí, sí, sí. De hecho, para encontrar una ciudad con tantas petancas te tienes que ir a Francia, ¿no? Es decir, que somos una ciudad en ese sentido polideportiva en todos los sentidos, ¿no? En la que hay deporte de todo tipo, el patín de vela, la náutica, la natación. Mirilla del Monte salió de Badalona, es decir, futbolistas, es decir, somos una ciudad eminentemente deportiva donde hay mucha gente que practica el deporte, no solo federado, sino también como hobby, ¿no? Como lo hago yo en este caso. Y yo creo que es bueno, ¿no? Porque los deportes, yo creo que tienen lo mejor de la sociedad, Ujú. ¿no? Los mejores valores de una sociedad están en el deporte. Oye, ¿cuál es ese rincón de Badalona que nunca dejas de ir?
La gente conoce Badalona seguramente por el paseo marítimo, ¿no? ¿Vale? Tenemos un paseo marítimo Sí, espectacular que se une también a la Rambla histórica de Badalona, que es la que está en el centro. El paseo marítimo es la que conecta esa Rambla histórica con el puerto. Pero para mí, la zona en la que más desconecto, la zona que más me gusta es la montaña, ¿no? vale. Y Badalona no es conocida por su montaña, pero es que Badalona es una de las ciudades metropolitanas con más montaña, ¿no? Tenemos toda la Serra Marina, la Conrería, que es de Badalona, por lo tanto, y además es uno de los mayores miradores Ujú. de toda el área metropolitana. Es decir, Ostras. subir al depósito, al vigía, ¿no? Que le llaman en Badalona, es poder contemplar una de las mejores vistas, sin lugar a dudas, de toda el área metropolitana. Oye, has sido concejal de Badalona? ¿Cuántos años? 18 años. 18 años. Badalona ha salido hace poco en las noticias últimamente por un conflicto socioeconómico, político, en torno al edificio B9, Ujú, donde se alojaban en torno a 400 personas ujú. Aproximadamente. aproximadamente. ¿Cómo has vivido esos días tensos a nivel social donde a lo mejor no era la mejor imagen política ni para su alcalde ni para su equipo de gobierno? Mira, hay una curiosidad que es el reflejo de cómo de mal funcionan las cosas en España y en Vale. Cataluña. Y es que yo soy concejal en Badalona desde el año 2007, como has dicho, Ujú. y en 2024, cuando me ofrecen irme al Parlamento y más tarde me ofrecen ser portavoz del grupo parlamentario, me dicen que, y yo también decido, ¿no? En este caso, dedicarme exclusivamente a ser portavoz, ¿no? Ujú. Y por lo tanto, dejo el acta de concejal, ¿no? Vale, Es decir, abandono mis sí. responsabilidades como concejal de la ciudad, no solo las responsabilidades como concejal de Hacienda, de Recursos Humanos, de Deportes y de Seguridad Ciudadana que era, sino también definitivamente el acta, cosa que Vale, hago, la verdad, con mucha pena, ¿no? vale. Porque me estoy perdiendo en este caso la legislatura de la transformación de la ciudad. Pero antes de dejarlo, una de las cosas que hago en el año 2023 es firmar toda la tramitación para desocupar el B9, Vale. porque ya estaba ocupado, ¿no? Y digo que es el reflejo porque ese edificio no se ha desocupado hasta hace unos meses. Ujú. Han pasado más de 2 años. Vale. 2 años para desocupar un edificio público que estaba secuestrado por unos ocupas. Porque yo creo que los partidos de izquierda y mucha gente, ¿no? Muchos tertulianos que han opinado sobre el asunto, olvidan que aquello era un edificio de la ciudadanía, Vale. de todos. Y yo como concejal de patrimonio en aquel momento, lo que hago es, digamos, cumplimentar y cumplir con mi obligación, ¿no? Que es de desocupar un edificio que es de todos y Vale. que estaba secuestrado. Porque aquel edificio estaba dando un servicio público y estaba destinado a dar un servicio público mejor Ujú. como comisaría en aquella zona, que es una zona muy conflictiva, ¿no? Claro, entonces esos 2 años es el reflejo de lo mal que le funcionan las cosas. Vale. Es decir, tenemos un sistema jurídico y unos políticos que gobiernan en Cataluña y en España que protegen más a los ocupas que a los ciudadanos, que protegen más a los ocupas que a las propias administraciones públicas. Entonces, ¿cómo vamos a ir a los ciudadanos a decirle que cumplan con las leyes, que sean cívicos, si después ven este tipo de situaciones? Y con este tema del B9 yo creo que ha habido, de alguna forma, mucha hipocresía. Controversia. Bueno, la hipocresía es entrevistar a los ocupas, entrevistar a esas personas que estaban allí, Vale. dar una imagen de ellos, pero no entrevistar a los Sí, porque vecinos que los han sufrido durante 2 han años. salido reportajes en Claro. TV3 y en otros medios en torno a, bueno, pues, a la gente que vive ahí, in situ. Ujú. Sí, porque, mira, todas las personas que estaban en una situación en ese edificio, que han querido de alguna forma adaptarse a las leyes, Ujú. ¿no? Adaptarse a la sociedad española, ha tenido una oportunidad. Vale. Pero no, la gran mayoría no han querido. No han querido, ¿no? Claro, eso es otro tema. ¿Se han dado soluciones alternativas para, al final son 400 personas que de alguna manera se está quitando un techo, un Ujú. hogar donde estaban? ¿Qué alternativas ha dado Xavier García Albiol? Aquí hay 2 cuestiones, ¿no? Una inicial, ¿no? La mayoría de las personas que estaban en el B9 eran inmigrantes Vale. ilegales, ¿no? O que algunos provenían, pues, de la inmigración ilegal. Entonces, aquí hay un problema inicial. Es decir,
Yo creo que no es responsable abrir las fronteras de par en par, Vale. darle a esas personas que entran de forma ilegal un kit de bienvenida y a los 2 días soltarlos en la Plaza Cataluña, sin saber qué es lo que va a ser de ellas al día siguiente. Yo creo que eso no es solidario. O sea, no puedes decir que tú eres solidario por abrirle las puertas a un inmigrante ilegal Ujú. y condenarlo también a la precariedad social y económica en este país, en el país de acogida. Eso es una cuestión de inicio. Claro, esas personas que hacen, que acaban haciendo cuando no tienen suficientes recursos pues, para poder sustentarse, siguen aquí, pero ocupan. Ujú. ¿No? Entonces, ha habido controversia. Ha habido controversia con esa alternativa que se dice desde los partidos de izquierda y desde algunos tertulianos, como he dicho, de que el alcalde tendría que haber dado alternativa habitacional a todas esas Sí. personas. Mira, un ayuntamiento, aunque sea como el de Badalona, no tiene capacidad para poder dar alternativa a todas esas personas. Primero, las personas que han querido adaptarse, reconducir su vida, trabajar o regularizar su situación, y no digo desde el punto de vista de la extranjería, porque un ayuntamiento no puede hacer nada de Claro. eso, lo han podido hacer. No todos los que estaban allí eran inmigrantes ilegales, ¿no? Pero aquellas personas que no han querido hacerlo, pues han seguido allí y han, digamos, se han enfrentado a una situación de desocupación, que es al final el destino que estaba marcado para ese edificio, ¿no? Es decir, aquí el alcalde ha cumplido con su obligación. Ujú. El alcalde ha cumplido con su obligación. Y la obligación del alcalde era defender a los vecinos. Y defender a los vecinos es recuperar un edificio público que estaba secuestrado. Y no solo que estaba secuestrado, sino que era un foco de delincuencia. Y ahí vamos a lo segundo, ¿no? Yo te decía eso. Hay una gran hipocresía por parte de los partidos de izquierda y por parte de los tertulianos, ¿no? Que defienden a estas personas, a estos ocupas, que durante 2 años han tenido secuestrada una propiedad pública. Pero, oye, ¿alguien ha preguntado a los vecinos del entorno cuál era la situación de este edificio? En aquel edificio se han Ujú. cometido violaciones, se han cometido delitos, era un foco de tráfico de drogas y un foco de falta de convivencia. Por lo tanto, aquello no era, digamos, un oasis de tranquilidad y de, vamos, de sosiego. Claro. Aquello era un foco de delincuencia. Aquello era un foco de problemas, era un foco de falta de convivencia. Por lo tanto, el alcalde Albiol lo que ha hecho es defender a los vecinos honrados del barrio del Remey, del barrio de San Roque y del barrio de Artigas, desocupando y recuperando un edificio que estaba secuestrado, vuelvo a repetir, ¿no? Por lo tanto, aquí quien tendría que haber actuado para poder dar la alternativa, si es Ujú. que hay que dársela, es la Generalitat y es el Gobierno de España. El Gobierno de España y la Generalitat no se pueden ir de rositas ante una situación como esta. Porque, vuelvo a decir, y volvemos a la parte inicial, Vale. no puedes abrir de par en par tus fronteras, darle un kit de bienvenida a los inmigrantes y a los 2 días no saber qué es lo que pasa con ellos. Esto es una irresponsabilidad y esto es condenarlos a la precariedad. ¿Habéis hablado directamente con los vecinos sobre este tema? ¿Qué os transmiten? ¿Qué valoración os transmiten? Hombre, los vecinos después de 2 años pueden descansar tranquilos. Por lo tanto, los vecinos del Remey, del barrio de San Roque y del barrio de Artigas están contentos con la actuación del alcalde. Vale. Y ojalá se hubiese podido producir antes esta desocupación, ¿no? Porque yo creo que una administración pública Ujú. o cualquier ciudadano, cualquier propietario, tiene que tener derecho a poder recuperar su propiedad como máximo en 48 horas. Lo que no puede ser es que haya administraciones públicas, como es el caso del Ayuntamiento de Barcelona, que Vale. tiene decenas de edificios ocupados Ujú. sin que puedan hacer nada. Y que tengan que recurrir a la justicia y que se tengan que eternizar estos procesos, ¿no? Aquí tenemos que reconducir esta fórmula para poder recuperar los edificios, para poder recuperar lo que realmente es de un propietario, ¿no? En el caso de los propietarios privados. No podemos seguir en una situación en la que a una persona que es propietaria de un piso viene otro, le pega la patada a la puerta a ese piso, lo ocupa y tarda años en recuperar su piso. Que seguramente lo ha comprado y lo ha pagado con todo el esfuerzo de, Claro. de su vida, ¿no? Y aquí no hablamos solo de grandes tenedores, o hablamos de bancos, o hablamos de administraciones públicas. Aquí hablamos de ciudadanos humildes, de clase media, que, oye, que han ahorrado para comprarse un piso, que al final pues puede ser su jubilación, ¿no? Esa, Sí, esa sí, sí. renta, Sí, ese sí. alquiler, y que viene en Ocupa, Un dinero extra, ¿no? le pega la patada a la puerta y se mete
allí y se eterniza la desocupación durante años, produciendo, pues, de alguna forma, pérdida económica a esas personas que han estado ahorrando toda su vida para poder tener ese piso. Esto es indignante y es surrealista en cualquier país civilizado y en cualquier país democrático de Europa. ¿Te parece si saltamos ahora al Parlamento un poquito? Por supuesto. Tu primera legislatura en el Parlamento. ¿Cómo fue ese primer día en llegar al Parlamento? ¿Cómo viviste del paso del ayuntamiento a la Cámara Autonómica? Bueno, yo creo que cierto vértigo por el peso de la responsabilidad, ¿no? Pero sí que es verdad que esos años previos, pues como he dicho, ¿no? De escuela política, Sí, en la política sí, sí. municipal, valga la redundancia, pues te sirven, pues, para ganar seguridad en ese caso, ¿no? Pero hay una cosa, y esto se dice mucho, y yo casi 2 años después lo sigo echando de menos, que es la cercanía con la gente. Vale. Es decir, tenemos un parlamento en Cataluña que está dentro de un parque enorme, que es el Parque de la Sí, Ciutadela, ¿no? correcto. Que contribuye a que los políticos se alejen de la realidad. Vale. Es decir, tú te metes en aquel palacio dentro de un parque enorme, tú sales de ese palacio y solo ves a gente haciendo running o a turistas, Sí, ¿no? sí, es verdad. Sí, Y sí. esto contribuye a que los políticos que están allí se alejen de la realidad, ¿no? Por lo tanto, yo desde el minuto uno, desde ese primer día, mi obsesión ha sido no perder ese contacto con la gente. Vale, Primero porque lo necesito, vale. ¿no? Como persona, Sí, sí, sí. porque soy así en ese sentido, ¿no? Y segundo, porque creo que ser diputado es estar en contacto directo y permanente con la gente. Vale. Porque si pierdes el contacto con la realidad, pierdes de vista cuáles son los problemas reales de la gente. Y yo creo que la primera obligación de un político es saber cuáles son los problemas reales de la gente, que al final son también los nuestros, porque somos, como he dicho antes, no somos extraterrestres. Vale, sí. Pero sobre todo, también tienes la capacidad con el contacto con los ciudadanos de pensar mejores soluciones y de pensar mejores propuestas para poner encima de la mesa y sobre todo para llevar al Parlamento. Por lo tanto, yo siempre digo, ¿no? Tenemos un despacho en el Parlamento, Sí. tenemos que ir a las comisiones, tenemos que ir a los plenos, pero después de todo eso hay que estar en la calle, porque el despacho, el real, el despacho que realmente le vale a un político es el de la calle. Y una de las propuestas que habéis planteado es el plan de vivienda. Ujú. Por lo, el tema de bueno, de muchos factores, ¿no? Ya tanto de temas fiscales, temas juveniles, temas de, bueno, por un conjunto de causas que os ha llevado a presentar 14 medidas, si no me equivoco, son Ujú. 14 medidas, para adquirir hasta 1 millón de viviendas. Sí, yo creo que la cantidad no es lo importante es por qué. ¿Vale? Resulta que la vivienda era hace unos años el cuarto, quinto, sexto problema para la Sí. gente, ¿no? Es decir, el primer problema seguramente era la seguridad, economía y otro tipo de problemas, ¿no? L- La vivienda hace unos años estaba en la posición cuarta, quinta o sexta de los problemas de todos los Ujú. españoles, ¿no? Y en este caso también de los catalanes. Pero ahora la vivienda, el acceso a la vivienda es el principal problema para los españoles y en concreto también para los catalanes, ¿no? Vale, Es decir, porque Cataluña es a día de hoy la zona cero del problema de la vivienda en España. Y esto es un dato muy importante. vale. Es decir, nosotros tenemos más problemas en Cataluña para acceder a una vivienda que un andaluz, que un madrileño o que un valenciano. Y esto no es porque los catalanes seamos especiales, sino porque las políticas que han aplicado los partidos de izquierda aquí en Cataluña han contribuido a que se agraven esos problemas que tienen los catalanes para acceder a la vivienda. ¿Hablas del tope de precios, por ejemplo? Hablo de las políticas intervencionistas. Vale. Hablo de las políticas fallidas de la izquierda durante años. Es decir, yo creo que las políticas de izquierda durante los últimos años ha sido como que un coche vaya en contradirección Vale, o como que te marques un gol en propia vale. puerta. En Cataluña se han aplicado políticas fallidas. Y lo grave de todo es que en Cataluña se siguen aplicando políticas fallidas por parte del gobierno de Salvador Illa. A día de hoy hay más problema para acceder a una vivienda y para alquilar en Cataluña que hace 2 años. Vale. Y Salvador Illa va camino de 2 años gobernando en Cataluña. Sí. Por lo tanto, tenemos un problema. Tenemos un problema en el momento en el que en Cataluña acceder a una vivienda de compra o de alquiler es misión imposible. Sí, sí. Pero esto pasa
ya en cualquier ciudad de Cataluña. Es decir, antes sí que es verdad que había una serie de zonas tensionadas, ¿no? Sí, Sobre todo en el exacto. entorno de Barcelona, Sí, pero es que tú vas a los portales de vivienda, ¿no? Ahora no voy a hacer publicidad de ellos, pero vale. puedes ir a cualquier portal de vivienda, buscas piso en cualquier ciudad de Cataluña, a no ser que te vayas a la Cataluña interior, y comprar una vivienda es exponencialmente mucho más caro que hace unos Sí. años. Eso si no te encuentras, como es el caso de, por ejemplo, el Vallés Oriental, Ujú. que la mayoría de viviendas que están puestas a la venta, o un gran porcentaje de esas viviendas, Vale. están ocupadas. Vale. Es decir, tú vas a un portal inmobiliario, buscas viviendas en el Vallés Oriental Ujú. y te encuentras que un gran porcentaje de esas viviendas están ocupadas. Pone activo bancario sujeto a no titularidad, a no Sí, posesión sí, sí. del bien, Sí, ¿no? sí. Es un eufemismo para decir que está ocupado Ocupada. ilegalmente, ¿no? Y eso es una realidad en Cataluña, ¿no? Y son políticas fallidas porque hemos ido en dirección contraria. Porque ese intervencionismo que han practicado los partidos de izquierda Vale. lo que ha hecho es empeorar esa situación, ¿no? ¿Qué ponéis sobre la mesa? Ponemos soluciones, es decir, nosotros no somos un partido que estemos hablando de la vivienda solo para quejarnos, Ujú. sino para poner soluciones, ¿no? Vale. Menos burocracia, menos impuestos, no solo para el que construye, sino para el que compra, y Vale. especialmente para los jóvenes. Lo que no puede ser es que el IVA o el impuesto de transmisiones patrimoniales Ujú. esté actualmente al 10% para Sí. los jóvenes. Nosotros proponemos reducirlo hasta el 4%. También bonificar a los jóvenes el IRPF durante los primeros 4 años, ¿no? Por lo tanto, menos burocracia Vale. para poder facilitar la construcción de vivienda, para que los promotores puedan construir vivienda de una forma más ágil, Vale. menos impuestos para los compradores Vale. y más seguridad jurídica. Acabar de raíz con el problema de la ocupación ilegal. Porque el problema de los precios es también un problema de oferta. Vale. Y estamos viendo, y cualquier puede salir a la calle y preguntar, cómo hay mucha gente que puede tener posibilidades de poder reformar una vivienda Sí. pues, de una herencia y ponerla en alquiler, Ujú. pero que no lo hace, la vende directamente porque le da miedo ponerla en alquiler y que te la Y ocupen. te la ocupen, ¿verdad? Es decir, la ocupación es una lacra para el mercado de la vivienda en Cataluña. Y hay una cifra que yo creo que es demoledora, ¿no? Y que es muy significativa. Y es que el 40% de las ocupaciones que se realizan del 100% en Sí. España se realizan en Cataluña. O sea, de todas las ocupaciones que se hacen, que se producen Ujú. en España, el 40% se En producen en Cataluña. Cataluña. Y esto es un dato que yo creo que nos tendría que hacer reflexionar. Una de las medidas, y a ver si nos lo puedes contar un poquito más, hay mucha gente joven que nos escucha, que nos ve, Ujú. es la hucha joven. ¿En qué consiste eso? Es la promoción de que los jóvenes puedan ahorrar para poder comprar esa vivienda. Vale. Es decir, yo creo que los jóvenes y cualquier persona se enfrenta a tres decisiones difíciles en su vida, ¿no? O a Vale. tres decisiones que construyen su proyecto de vida, ¿no? Una es qué es lo que va a hacer con su vida, qué va a estudiar, de qué va Sí. a trabajar, ¿no? Después, antes era casarse o no casarse, y yo creo que ese tema, pues, oye, ya cada uno que haga lo que quiera, ¿no? Sí. Pero después comprarse una vivienda y luego tener o no hijos, ¿no? Sí, correcto. Yo creo que eso es las tres decisiones más importantes a las cuales nos enfrentamos todas las personas a lo largo de nuestra vida, ¿no? Vale. Pues bien, una de las cuestiones más complicadas a día de hoy es comprar una vivienda, Sí. comprar o alquilar. Por lo tanto, yo creo que el colectivo al cual se le tiene que ayudar más para poder acceder al mercado de la vivienda es a los jóvenes. Claro. Y desde el Partido Popular lo que proponemos es poder fomentar que los jóvenes puedan ahorrar en este caso para poder tener los recursos necesarios para poder comprar, ¿no? Y lo he dicho, ¿no? Lo importante es también estas rebajas fiscales, ¿no? Es decir, pasar del 10% al 4% como en muchos países europeos y después esa bonificación en la renta los 4 primeros años de trabajo. También apostáis por una colaboración público-privada. Es Ujú. decir, ¿qué papel tiene que tener el mercado privado a la hora de intervenir o colaborar con la administración pública? Es fundamental. Y yo creo que esta es la gran equivocación de los partidos de izquierda, no, no ¿Vale? implicar a los privados a la hora de construir. Y cuando hablamos de privados, Vale. una de las, digamos, políticas dañinas es la izquierda demonizando
a la empresa privada. Cuando Vale. hablamos de privados también hablamos, por ejemplo, de cooperativas. Es decir, los ayuntamientos, que son los propietarios de mayor parte del Del suelo suelo, de sí. nuestro país, tenemos que ayudar a que se movilice ese suelo, ¿no? Sobre todo facilitar burocráticamente Ujú. estos trámites para poder construir, ¿no? Y que los ayuntamientos puedan buscar alianzas mediante convenios de colaboración público-privada para poder construir y para poder poner a disposición de los vecinos de sus ciudades viviendas a precio asequible. Vale, Es decir, aquí no se trata de que venga a nadie a dar un pelotazo, vale. sino de lo que se trata es de que los ayuntamientos movilicen suelo y de que mediante esa colaboración público-privada podamos construir y podamos construir ese millón de viviendas que necesita España, ¿no? O en el caso de Cataluña, que necesitamos, que tenemos suelo, que ahora mismo hay muchas promociones que están paradas por esas trabas burocráticas Vale. y que no se están construyendo. Aquí tenemos un problema de oferta. Y si tenemos un problema de oferta, lo que hay que hacer es flexibilizar esos trámites. Y eso no es que venga nadie a hacer un pelotazo, eso es cumplir con nuestra obligación. Y es que se construyan pisos y sobre todo también dar seguridad jurídica a quien construye, a quien emprende y sobre todo a quien decide comprar un piso pues, para poder ponerlo en alquiler. Oye, Juan, el Partido Popular está presentando estas medidas, el Partido Socialista también presentó sus medidas. Ujú. ¿Qué seguridad tiene un joven o cualquier persona en que tus palabras o las palabras del Partido Popular son verdad? Porque muchas veces se habla de cifras así genéricas, que si medio millón, que si 1 millón de viviendas. ¿Qué seguridad tiene un ciudadano hoy en día en tus palabras, en las palabras del Partido Popular? Yo te voy a hablar desde la coherencia y desde el ¿Sí? sentido común. Vale. Yo creo que lo primero que tenemos que hacer los políticos cuando defendemos cualquier cuestión Ujú. es ser honrados, Vale. ¿no? Y la honradez implica hacer muchas veces autocrítica, ¿no? Y seguramente el Partido Popular, las veces que ha gobernado, pues tiene que hacer autocrítica, ¿no? O puede Vale. hacer autocrítica. Vale. Pero en todo caso, es muy importante remarcar una cuestión, y es que el Partido Socialista lleva gobernando 8 años en España. Vale. 8 años. Y comprar un piso es más complicado hoy Que hace 8 que años. hace 8 años. Mira, esto es el mismo ejemplo que con Rodalías, Vale. Sí. que está de actualidad, ¿no? Un Totalmente. tema un tema de actualidad, ¿no? Mira, el Partido Popular, cuando gobernó en España, ¿invirtió lo suficiente y lo necesario en Rodalías? Seguramente no. Vale. Podría haber hecho más. Vale. Pero cuando gobernaba el PP con Aznar y con Rajoy, los trenes llegaban a tiempo. En Cataluña y en cualquier parte de España. Vale. De hecho, si no llegaban a tiempo, se indemnizaba a los usuarios, Sí, cosa que sí, ahora no sí, se sí, es hace. verdad. Por lo tanto, ese es un dato importante a tener en cuenta. Los trenes llegaban con Aznar y con Rajoy, y la gente se podía comprar un piso con Aznar y con Rajoy. Seguramente no lo haríamos 100% bien, pero los trenes llegaban y la gente se podía comprar un piso. Ahora con Pedro Sánchez y después de 8 años de gobiernos de izquierda, ni los trenes llegan a tiempo, ni la gente se puede comprar un piso. Por lo tanto, esto es una reflexión, Vale. una reflexión que lanzo al aire, ¿no? Es decir, y mi conclusión es la siguiente, y es que por muchas lecciones que dé la izquierda, con la izquierda y con el socialismo, con el Partido Socialista, los servicios públicos no están garantizados. Porque en Cataluña nos lo están demostrando Vale. con Rodalías, con los trenes, con el acceso a la vivienda, con las listas de espera a la sanidad pública, con la calidad del sistema público de educación. 900 barracones en toda Cataluña, Ujú. récord en toda Sí, España. sí. No hay ninguna comunidad en España que tenga tantos barracones escolares en su comunidad. Por lo tanto, oye, hay que hacer una reflexión, y es que con la izquierda y con el Partido Socialista los servicios públicos no están garantizados. Con quien estaban garantizados, en este caso, eran con el Partido Popular, porque la sanidad no ha funcionado tan mal hasta que ha gobernado el Partido Socialista, porque la educación no ha funcionado tan mal hasta que ha gobernado el Partido Socialista, y porque, oye, algo tan básico como los trenes para ir a trabajar, para ir a la cita médica o Ujú. para ir a la playa, pues oye, ahora no funcionan. Y algo tan elemental y tan trascendental para los jóvenes y para cualquier Sí, persona sí, que es sí. comprar la vivienda, antes funcionaba y ahora no. Oye, déjame hacer un paréntesis porque has tocado el tema de los trenes. Los rodalías están bastante de actualidad, pero no por lo bien que funcionan, sino al Ujú. igual por las trabas que muchos usuarios tienen, pues como has dicho tú, tanto para ir a cuidar a sus familiares, para ir a estudiar, para ir a trabajar. Desde el Partido Popular de Cataluña habéis sido bastante activos o, bueno, combatientes a la hora de denunciar este problema. Mm, ¿Esto es un problema que viene arrastrando Rodalías desde hace mucho tiempo?
Seguramente. Y mira, nosotros hemos sido muy combativos, como has dicho, Sí. ¿no? Pero en todas las declaraciones públicas que hemos hecho, hemos aplicado ese principio de honradez, ¿no? Que Ujú. es autocrítica primero, Sí. ¿no? Pero vuelvo a repetir, hace 10 años, que era cuando gobernaba el Partido Popular, los trenes funcionaban. Vale. Podrían funcionar mejor o peor, o se podrían haber hecho más cosas, ¿no? Pero los trenes llegaban. Es decir, el mayor número de incidencias y de problemas con Rodalías aparecen con el Partido Socialista gobernando. Vale. Y oye, si el Partido Socialista llevara gobernando 2 años o 1 año y medio, pues nosotros bajaríamos la cabeza y diríamos, bueno, pues quizá es culpa nuestra, pero es que no. Es que el Partido Socialista lleva gobernando casi una década. Pedro Sánchez lleva casi una década siendo presidente del gobierno. Por lo tanto, la responsabilidad de lo que ha pasado en Rodalías es directamente suya, Vale. absolutamente suya, ¿no? Entonces, Rodalías necesita 2 cosas. Primero, inversión Vale. y mantenimiento. Inversión y mantenimiento. Porque muchas veces hablamos de inversión, de grandes obras faraónicas, Sí. pero a veces lo más importante es el mantenimiento del día a Vale. día. Y lo segundo que necesita es información transparente a los usuarios. Vale. O sea, de lo que más se quejan los usuarios es de que no tienen información, de que se acuestan como se acostaron ayer Sí, los sí, sí. catalanes, Sí, ayer sí. domingo, se acostaron los catalanes pensando que hoy tendrían trenes y Ujú. resulta que no han tenido trenes, porque Vale. la consellera Sí. ha vuelto a mentir. Por lo tanto, ante este problema, ¿no? La consellera nos decía, oye, ustedes, si hubiesen tenido el accidente que hemos tenido nosotros en Gelida, ¿no? Si hubiesen tenido un desprendimiento como tuvieron Ujú. en Massanet, ¿hubiesen cortado el tráfico ferroviario? Y eso nos lo preguntaba a nosotros como Vale. si ese fuese el objeto de nuestra crítica. Nosotros le decimos a la consellera que claro que sí que lo hubiésemos hecho. Pero es que el problema no es la gestión de la crisis o los cortes ferroviarios que se han hecho durante estos días. Ujú. El problema es que no se ha informado a la ciudadanía Claro. y de que se ha mentido a la ciudadanía y de que no han aplicado, de que han estado más preocupados durante estos últimos años en ver qué empresa o cómo creaban una empresa paralela al Estado para poder traspasar esas Las competencias competencias. y en ver cuántos cargos ponían para poder colocar a los de Esquerra y a los del Partido Socialista en vez de el mantenimiento de las vías y de los trenes. O sea, la preocupación de los últimos años del Partido Socialista y de Esquerra Republicana en Cataluña ha sido ver cómo se repartían el pastel del traspaso de Rodalías, en vez de ver cómo funcionaban los trenes. Y como esto todo, todos los traspasos que han hecho durante los últimos años el Partido Socialista, Ujú. Esquerra Republicana y Junts, ha sido a ver cómo podían colocar a más carros, ¿no? Porque claro, aquí nos encontramos la situación surrealista, y esto ya no es solo Rodalías, sino Vale. Renfe en general, ¿no? De que tenemos en el Consejo de Administración de Renfe Ujú. a consejeros que son de Junts per Catalunya, ¿no? Vale. Que son muy españoles para cobrar, pero muy independentistas después para criticar. Vale. Y oye, esto es una situación surrealista. Es decir, tenemos a señores de Junts que cobran en el Consejo de Administración de Renfe, pero lo que luego vienen aquí a Cataluña y critican la gestión de Renfe. No se puede criticar si tienes a personas sentadas en la mesa donde se decide cómo se mantiene y para qué en el sistema ferroviario. Oiga, un poco más de seriedad, ¿no? Y nosotros hemos sido combativos en este sentido porque ahora mismo no tenemos responsabilidades de gobierno. Vale. Y porque conscientes de nuestro pasado, lo hacemos con conocimiento de causa. Y oye, reitero, los trenes llegaban antes y ahora con Pedro Sánchez han aparecido las miles de incidencias que aparecen cada día. En vuestro posicionamiento como Partido Popular, ¿cómo podéis influir a la toma de decisiones del Gobierno de la Generalitat? Es decir, ¿cómo vosotros enfocáis un poquito vuestra estrategia de presión hacia el Gobierno? Es muy En difícil. todos los temas, me refiero un poquito en general. Es decir, no solamente con tema de Rodalías, sino con vuestras propuestas, con estas propuestas que presentáis ahora mismo, por ejemplo, en vivienda. Es muy difícil influir en el gobierno de la Generalitat de Salvador Illa, porque Vale. Salvador Illa ya ha escogido socios. Los Vale. escogió el día que fue investido presidente. Salvador Illa escogió como socios los comuns, Ujú. que aunque tienen 6 diputados, mandan mucho en Cataluña, Vale. y Esquerra Republicana. Estos 3 partidos, que son el tripartito encubierto, son los que dirigen el destino de Cataluña, Vale. desgraciadamente, Vale. porque lo están dirigiendo hacia la mayor decadencia de Cataluña, ¿no? Arrastramos en Cataluña una decadencia brutal con los años del Procés. Ujú.
Pero es que Salvador Illa no se ha alejado de esa estrategia y no se ha alejado de esa situación. Seguimos en la decadencia. Vale. Por mucho que Salvador Illa hable ahora de prosperidad compartida, Ujú. la prosperidad compartida los ciudadanos de a pie no la ven en ningún sitio. Vale. Básicamente porque cuando él habla de prosperidad compartida, de lo que acaba hablando es de datos macroeconómicos. Vale. Claro, ver a un señor como Salvador Illa hablando de datos macroeconómicos es como ver a un señor del IBEX 35 hablando sobre los resultados de su empresa, de la multinacional, ¿no? Y oye, lo que queremos es un presidente de la Generalitat que hable sobre el coste de la vida. Pero no hay ningún acercamiento con el PSC en Eh, acuerdos a puntos concretos. Nosotros somos la cuarta fuerza política del Parlamento, ¿Vale? pero a día de hoy somos el partido político que lidera la oposición en el Parlamento. Y te Vale. digo por qué. La primera fuerza política es el Partido Socialista, es quien gobierna Sí, oficialmente. sí. La segunda es Junts. Sí. Junts está más pendiente de lo que pasa en Madrid que lo que pasa en Cataluña Vale. y lo que pasa en Waterloo. Es decir, para ellos su prioridad es ver qué pasa con Puigdemont Vale. y ver cómo pueden colocar a los suyos en Madrid, en los consejos de administración, y sobre todo están más pendientes de lo que Pujol decía, la manchadora política, ¿no? Vale, sí. Esos cargos políticos a distribuir y a colocar en todos los sitios, ¿no? La tercera fuerza política es Esquerra Republicana. Esquerra Republicana gobierna de forma encubierta con el Partido Socialista en Cataluña. Después, ¿quién queda? El Partido Popular. Nosotros somos la oposición real. La oposición que de verdad está poniendo sobre la mesa lo que preocupa a los ciudadanos. Estos políticos que he dicho, Partido Socialista, Esquerra, Junts, Comuns, viven en una realidad paralela, Vale. en un matrix particular, Vale. ¿no? En el que solo ellos entienden, ¿no? Pero somos nosotros, desde el inicio de la legislatura, los que hablamos pues, de servicios sociales, de educación pública, Ujú. de sanidad pública, de acceso a la vivienda, de cesta de la compra, porque claro, Vale. todos nos olvidamos, ¿no? De Sí, que sí, uno de sí. los graves Sí. problemas que tenemos a día de hoy Es la cesta. es algo tan elemental como que el precio de los huevos ha subido un 93%, o que el precio de la fruta ha subido un 40%. Pero ni los sueldos ni las pensiones han subido ni un 93% ni un 40%. Oye, ¿y la relación que tenéis con Vox? ¿Cómo es? ¿Cordial? ¿Pactáis algunas leyes, algunas propuestas? Nosotros tenemos una relación cordial con todos. Vale. Con generalmente todos, ¿no? Sí que es verdad que con los de la CUP es difícil llevarse, ¿no? Vale. Pero en todo caso, con los de con los de Vox nos llevamos cordialmente, ¿no? Y oye, hablamos cuestiones importantes, pero yo creo que es muy importante que el principal partido de España, el principal partido de Europa y la oposición real en Cataluña, que es el Partido Popular, Vale. no vaya a remolque de nadie. Vale. Nosotros tenemos nuestras ideas, nosotros tenemos nuestros principios, nosotros tenemos nuestra forma de conectar con la ciudadanía y tenemos nuestra estrategia y sobre todo nuestras propuestas muy claras. Y somos un partido con vocación de gobierno. Vale. Hemos gobernado España, gobernamos en Cataluña ciudades tan importantes como Badalona y Castelldefels. Ujú. Y si gobernamos Badalona y Castelldefels, que son ciudades importantes, podemos gobernar también Cataluña. O gobernamos, por ejemplo, en pueblos no tan importantes a nivel de habitantes, como pueden ser Puntons o como puede ser Monistrol de Montserrat. Sí. Yo recuerdo una cosa muy importante y es que el centro espiritual o el corazón espiritual de Cataluña es Montserrat. Sí. ¿Y quién gobierna en Montserrat? El Partido Popular, ¿no? Y gobernamos en Montserrat pues, con seriedad, con rigor y con las ideas muy claras. Y yo creo que el Partido Popular salió del Congreso Nacional del año pasado Ujú. con unos principios y unas ideas desacomplejadas, con ganas de afrontar todos los problemas que tiene nuestro país encima de la Vale. mesa. Nuestro país tiene problemas encima de la mesa tan importantes como la gestión de la inmigración, como la gestión de la seguridad, como el acceso a la vivienda o como, por ejemplo, cómo afecta la inflación a los sueldos, a las pensiones y sobre todo al coste de la vida. Y sobre eso, el Partido Popular está haciendo oposición responsable, pero desacomplejada. Es que a veces parece que como el Partido Popular va al ritmo de Vox, lo que Vox le marque. No sé si es así, porque a nivel discursivo hemos visto que ha ido variando en función de pues, muchas de las propuestas de Vox en cada comunidad autónoma. Y era para preguntarte si es cierto o no que el Partido Popular va al remolque. Yo creo que no. Y mira, a una persona como yo, que he sido concejal en Badalona 18 años, Sí. decirme a mí,
no lo digo por ti, ¿eh? Vale, Que voy a remolque de Vox, pues no es lo más oportuno. vale, Porque cuando yo empecé a defender según qué cosas de una forma desacomplejada en Badalona junto a Xavi García Albiol hace 18 años, ni existía Vox. vale, Es decir, quizá quien va a remolque del PP es Vox en vale. este sentido, ¿no? Pero mire, mira, yo en todo caso, es decir, que Vox haga su política, Ujú, que nosotros haremos la nuestra. vale, Aquí es importante. Mira, nosotros nos presentamos a las elecciones, a las generales, sí. a las autonómicas y a las municipales y también a las europeas Ujú, para ganar, para convencer a los ciudadanos, para ganar y para gobernar. Y lo hacemos con una vocación de mayoría. Es vale, decir, yo creo que el Partido Popular es la gran casa del centroderecha en España. vale. Y además, yo creo que España está en una situación de emergencia nacional en la que tenemos cuanto antes que desalojar a un presidente rodeado de corrupción, que ahora mismo su mayor prioridad no son los españoles, es protegerse de su propia corrupción, ¿no? Ujú, Por lo tanto, el Partido Popular tiene que aglutinar al mayor número de españoles para construir una gran mayoría social de personas que están desencantadas y que están hartas de la corrupción de Pedro Sánchez y sobre todo de que el país ha colapsado. España ha colapsado. Cataluña está en colapso también. Y esto solo lo puede solucionar un gobierno del Partido Popular. muy bien. Oye, Juan, vamos a ir cerrando un poquito el episodio. Yo me Ujú. estaría aquí hablando mucho más tiempo contigo Yo también. de las propuestas, de, bueno, todo lo que es el Partido Popular y las medidas en torno a la vivienda y otros temas que defiende. Yo simplemente te voy a dar las gracias primero por venir y te voy a dar tu minuto de oro, ¿vale? Ahí tienes tu cámara para Ujú. dirigirte a los que nos ven para hablar, pues, de la vivienda, del Partido Popular o de lo que consideres. Cataluña es la zona cero de los problemas de vivienda en España. 4 de cada 10 ocupaciones que se producen en toda España se producen en Cataluña. Aquí en Cataluña es donde peor lo tienen los jóvenes y cualquier persona para poder comprar o alquilar una vivienda. Nosotros lo tenemos claro, tenemos las ideas muy claras. Sabemos que el acceso a la vivienda es el principal problema de todos los catalanes y es por ello que proponemos menos burocracia, menos impuestos, más construcción de viviendas mediante la colaboración público-privada y sobre todo dar seguridad jurídica a los ciudadanos, que ocupar no salga gratis y que se proteja al propietario por encima de los ocupas. Oye, pues muy bien. Juan, muchas gracias por venir y encantado de que vuelvas cuando quieras. Gracias a vosotros. Un placer.